Estamos aprovechando la amistad de Andrés L. Mateo, nuestro embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que tiene su sede en París. Andrés ha venido de París a República Dominicana por unos días, está aquí con nosotros y agradecemos que haya aceptado tener una conversación con nosotros. Podemos hablar sobre UNESCO y vamos a hablar sobre UNESCO, pero hay algunos temas vinculados con la cultura que a nosotros nos interesa hablar con Andrés, comenzando porque nos diga cuál es su punto de vista a su llegada en octubre pasado a París y al Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle. ¿Qué fue lo que él vio en París cuando llegó? Desolador. La gente no tiene, digamos, a veces una idea holística, general, del resultado que la pandemia ha tenido incluso en los países de desarrollo ostensible, en los países que capitanean la riqueza mundial, la tradición milenaria de la cultura, en los países que tienen sistemas de producción tecnologizado, en los países de punta. Porque Francia es un país desarrollado. Pero por supuesto, claro. Es uno de los principales países europeos que encabeza, Cuando junto yo con llegué Alemania. al aeropuerto Charles de Gaulle, lo primero que es un aeropuerto que tiene una movilidad por segundo de más de 20 aviones y que se puede comparar con el John F. Kennedy de Nueva York o con cualquiera de los grandes aeropuertos del mundo. Ese día había 2 aviones y todo el aeropuerto para transitar y llegar a las áreas, por ejemplo, de migración sí, vacío, totalmente vacío. Aquello era pavoroso porque yo he estado varias veces, yo había estado varias veces en París y no había un aeropuerto más difícil de caminar, de moverse, buscar por cuál gate tú salías, por qué sitio. Ahora no, eso estaba completamente desierto. El COVID es espantoso lo que ha ocasionado en lo que respecta a la idea de sí mismo que la humanidad tenía. Porque a pesar de todo el dominio tecnológico, a pesar de que el conocimiento, la ciencia había penetrado tanto en las modificaciones de la realidad objetiva, hasta el punto que el ser humano casi ha tenido la grandeza de un Dios. El dominio que hay de las fuerzas de la naturaleza es un dominio inconcebible. Por ejemplo, un hombre como Jean-Baptiste Vico, que produce las primeras metodologías respecto de la ciencia, de la aplicación de la ciencia a la realidad, ese apotegma de Vico que decía que a la naturaleza se le vence obedeciéndola y que dio pie a los métodos de investigación que incluso alteraron los ciclos naturales que la naturaleza expresaba, porque la ciencia es eso, la ciencia es el control que la condición humana va obteniendo cada vez más de lo que la naturaleza propone. Nosotros lo hemos vivido, lo ha vivido el mundo, qué sé yo, comer frutas, por ejemplo, fuera de las estaciones. Sí. Es un éxito de la condición humana. Lo conseguimos, ¿cierto? Y hacer todo lo que se hace en tecnología. Antes nos acostumbramos a las estaciones. A las estaciones, mango, aguacate, de limoncillo. De limoncillo. Pero no, ya ahora es permanente porque hay una ciencia que lo propicia. Pero hay que ver lo que la comunicación significa. Hoy día un celular tiene un nivel de potencia en los términos en que una persona de hace 40, 50, 60 años no se podía ni siquiera haber imaginado. Pero la ciudad luz, París, el centro cultural más importante en los últimos siglos, ¿es una ciudad desolada o confinada? confinada? Hay un confinamiento penoso, uno en cierto modo puede caminar. Yo, como tengo un salvoconducto diplomático, puedo caminar. Yo me iba a caminar después de salir de la UNESCO a las 6, cogía y caminaba mucho, me ponía mis tenis, pero París es tuyo, que está vacío. Vacío. No hay una enorme cantidad de carros circulando. ¿Y la UNESCO está
en actividades o Sí, solamente unos cuantos No, atrevidos, no, en la UNESCO valientes se están yendo? Hay, por supuesto, todas las normas relativas a la preservación de las medidas anti-COVID, pero la UNESCO está activa y sus reuniones dentro del enorme edificio que constituye la UNESCO. Nosotros tenemos las oficinas de UNESCO en el piso 15 del ala de oficinas para La República Dominicana. La República Dominicana. La representación. Para representaciones gubernamentales. Y todo es un movimiento, pero la gente nosotros hacemos 2, 3, 4, 5 reuniones, a veces en un día, pero todas por la vía virtual. Estando ahí nosotros ahí cerca uno de los otros, y hacemos las reuniones virtuales y las discusiones. En este mismo momento se está desarrollando por la vía virtual la primera parte de las 210 reunión del Consejo Ejecutivo. Yo hablé ayer, unos 12 minutos sobre la política que la República Dominicana entiende se debe desarrollar en términos de las responsabilidades concretas de UNESCO en las circunstancias de la pospandemia. La pospandemia es el gran tema de UNESCO y la planificación por 50 años de los sistemas educativos que se va a reinventar a partir de lo que deja como relente la pospandemia, que se va a reinventar ese sistema educativo, cuáles van a ser las cualificaciones destinadas a validar la evaluación de las competencias, porque ahora mismo los sistemas educativos son todo un invento, todos se están inventando a nivel mundial. Lo que se está haciendo aquí, que se está haciendo con mucho éxito, yo me he sentido muy bien después que he llegado y me he podido... Es decir, todo el tema de la telepresencialidad, el uso de los medios de comunicación como alternativa para el año escolar 2020-2021, es una... Nosotros lo estamos haciendo por emergencia, pero sí, todo el mundo. Puede ser que sea una innovación. Sí. Y está ocurriendo en muchos otros países igual. Igual, nosotros revisamos allá en UNESCO hace una semana, revisamos toda la situación de los métodos de educación del sistema, del proceso de enseñanza-aprendizaje que se están empleando a nivel mundial. Si te vas al África, es lo mismo, en América Central, en Europa, donde quiera, los métodos son puras invenciones. Uno no puede garantizar que la transmisión de las competencias que suponen los programas se realice con efectividad, por lo menos todavía. Pero una cosa está clara, la tecnología mediática para soportar los procesos de enseñanza-aprendizaje a nivel mundial llegó para quedarse. Y se han descubierto muchísimas posibilidades de aprovechamiento de esta tecnología que tienen resultados apreciables, significativos, y que transmiten con cierta, digamos, preponderancia, con cierta lógica en los procesos pedagógicos, las competencias. Porque el problema, el reto que UNESCO se plantea para los próximos 50 años es tratar de establecer cuáles competencias, una vez en la etapa post-pandemia, se pueden ampliar a partir de lo que la tecnología ha aportado en esta coyuntura de crisis. Porque, repito, la presencia de los elementos mediáticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje llegó para quedarse. La UNESCO ha reflexionado mucho sobre el tema medios de comunicación. Tú te recuerdas todo aquello del informe McBride. Claro, sí. Y toda la, digamos, el contenido y responsabilidad social universal que tienen los medios como parte de un compromiso de acompañar a la sociedad en los procesos democráticos, inserción de la cultura. Pero en términos de la ciencia, la cultura, la educación, todo este tema del COVID ha significado un convidado, por supuesto, digamos, acelerador sí, de muchos procesos que ni siquiera lo pensábamos. Claro, Entonces, ¿cómo UNESCO puede intervenir en esto? Bueno, ahora puede mismo apoyar en este momento. Todo hay una propuesta procesos de unas 300 páginas que se está discutiendo en este momento
en el Consejo Ejecutivo, que se va a desarrollar del día 2 que comenzó al día 10 la parte virtual. Pero en enero, del día 10 al día 21, viene la parte presencial. Todos tenemos que estar en París para participar de los debates de ese presenciales. debate. Ese legajo es un estudio sectorial de especialistas de altísimo nivel para cada una de las áreas, incluyendo la nueva concepción de la ciencia, incluyendo una visión que tiene una vinculación efectiva entre los elementos tecnológicos y la relación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Repito, esta experiencia no va a pasar en vano, se va a quedar plasmada en las posibilidades que tiene la educación de materializar el conocimiento como tal y en transmitir las competencias. Por lo tanto, eso se va a establecer. Las variables de la conducta de entrada, hay que modificar casi todas las conductas de entrada a los sistemas educativos mundiales a partir de lo que ha ocurrido con la pandemia. Yeah. Es decir, ya tú no puedes formar, por ejemplo, un profesor bajo las mismas coordenadas que lo formaba antes. Sí. Ahora tienen que aplicar parte para esta nueva realidad. Exactamente. Ya. Y la metodología, las técnicas, dominar las técnicas, las aplicaciones que existían. Muchas de estas aplicaciones existían en el espectro de las redes. Sí. Y las conocíamos y las habíamos empleado en un plano personal. Eran marginales. Pero ahora no. Zoom, por ejemplo. Zoom estaba allí. Y Zoom era una aplicación de una frecuencia bastante limitada en su uso. Así es. Pero Zoom explotó. Y ahora mismo es el medio a través del cual la gente se reúne, convive, hace claro, hay muchos otros, se negocia. Pero hay muchos otros. Sin embargo, Zoom, que tenía una técnica bastante sencilla, que permite una agilidad en la transmisión, que puede grabar, que permite accesos remotos, a veces en condiciones insospechadas. Zoom no es como Microsoft Teams, por ejemplo, que tiene más dificultades tecnológicas, o Skype, o cualquiera de las otras, porque son muchísimas. Muchas que hay. Todo esto va a tener que ser incorporado a la conducta de entrada, en lo que respecta a la educación, a la formación de maestros. El papel de UNESCO en la pospandemia es gigantesco. ¿Y qué se va a necesitar para que los países aprovechemos esto de la manera más justa posible? Porque hay grandes segmentos que normalmente quedan marginados. Sí. Entonces, el tema de la distancia que hay entre grupos sociales, económicos, por la formación, etcétera. ¿Cómo el país, por ejemplo, puede incorporar? Bueno, esa es una buena pregunta. La UNESCO lanzó hace 2 semanas, 3 semanas, la Alianza Mundial por la Educación. Y todo lo que la UNESCO hace está atravesado por el concepto de equidad mundial. O sea, todo. La OMS en lo que respecta a las vacunaciones y a la posibilidad de que haya injusticia cuando la vacuna del COVID aparezca, la OMS presiona para que haya una distribución equitativa que llegue a los países pobres. Hay un programa que se llama COVAX. Ah, sí, el COVAX. Que tiene la misión de hacer justicia en términos de que los países, por condiciones económicas, no se queden sin acceso a la vacuna. Bueno, en lo que respecta a la educación, este programa de la Alianza Mundial por la Educación de UNESCO busca concitar lo mismo, va a tratar de establecer que muchas de estas tecnologías que en algunos otros países pueden ser prohibitivas, países como África, Centroamérica, etcétera, que lleguen allá. Incluso nosotros conseguimos en una entrevista con la directora de sociales una cantidad, unos kits, creo que son 70, 80 kits para la enseñanza de la ciencia en la educación primaria. Dentro de poco esos que iban a llegar aquí, se va a hacer un trabajo experimental con escuelas seleccionadas para hacer ciencia desde la educación primaria, porque eso hay que estimularlo en los países en desarrollo.
la ciencia no es atributo exclusivo de los países desarrollados. La ciencia hay que irla sembrando como un proceso metodológico y una práctica cotidiana, porque hay muchas formas de hacer ciencia que son aprovechables desde el punto de vista de la estrategia de desarrollo de un país pobre. Solamente una inquietud, ese debate y las decisiones que hay que adoptar sobre aspectos culturales, económicos, científicos, la misma educación, ¿cómo se transfiere desde la Embajada Dominicana en París de la UNESCO hacia funcionarios del gobierno dominicano y el Estado dominicano? ¿Cómo eso se conoce? La UNESCO tiene a nivel mundial sus mecanismos. Nosotros reportamos por la vía del Ministerio de Relaciones Exteriores a las áreas diferentes. Por ejemplo, ahora mismo la directora general de UNESCO firmó con el INDRI el CEICA, que es un acuerdo destinado a propiciar un laboratorio de estudio del agua en la zona del Caribe, y que va a tener su sede allí. La directora general es una española, ¿no? No, es una marroquí, de origen marroquí, pero francesa, nacionalizada francesa, porque sus padres son de origen marroquí, incluso su padre es asesor del rey de Marruecos, pero ella fue ministra, la doctora Zulay, fue ministra de Educación de Francia. Es una persona con una enorme capacidad. A mí me simpatizó mucho la conversación con ella. Es una conversación muy protocolar al principio porque te dan 10 minutos, 5 minutos, pero ella con nosotros duró como 40 minutos, 42 minutos exactamente. Ya. ¿Y tú fuiste acompañado de tu equipo? Por supuesto. No, iba con una parte del equipo. Ya. Y ella tiene muchas vinculaciones emocionales con la República Dominicana porque su hijo se casó y fue a pasar la luna de miel en Samaná. Y entonces ella vino varias veces a raíz de la boda del hijo, entonces ella volvió varias veces a la República Dominicana y tiene una relación muy afectiva. Creo que por eso nos facilitó algunas cosas. Pero es una persona de una enorme formación intelectual, una verdadera educadora de muchos años. Tengo entendido que tú has llevado un regalo a la UNESCO, que hay un proceso que está en marcha en este momento. Ya lo iniciamos. Vamos a donar a la UNESCO una escultura de nuestro gran amigo Juan Trinidad. Juan Trinidad. Y Juan, como todos sabemos, es uno de los grandes artistas de este país, un escultor de aceptación universal, se puede decir. Sí. Vieron la comisión de evaluación que tiene UNESCO para este tipo de aportes. Se está en proceso ahora de aceptación y esperar las condiciones para trasladar la pieza, que es una pieza grande, una pieza gigante. Pero además el nombre de la pieza es En tiempos de coronavirus. Eso le gustó mucho, porque tiene que ver con la actualidad. Con la actualidad. Y además es un testimonio perenne de la coyuntura por la que el mundo está atravesando, que quedará allí, en los salones de UNESCO. UNESCO es también, desde el punto de vista patrimonial, un gran reservorio de obras de arte. Ahí hay obras de arte de todo tipo. El edificio de UNESCO, que es gigantesco y que tiene dos áreas, cualquiera de las dos son áreas muy gigantescas, pero en el área 2 es prácticamente todo el edificio. Cuando tú caminas y vas por ahí, obras de arte, de gente escultura, como Miró, como Giacometti, sí, o sea, estamos hablando de arte de mucho nivel y de mucho valor. No tiene ni siquiera la posibilidad de evaluarlo desde el punto de vista monetario, porque el valor monetario no significa nada frente a estas obras de arte, tal y como tal. El intangible. Sí. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Andrés L. Mateo, que está aquí, ha venido obviamente en una situación especial para reencontrarse con sus familiares y amigos y compañeros luego de haber presentado credenciales en la sede de la UNESCO en París. En un momento retornamos.
La UNESCO es una organización muy importante y lo hemos visto a través de la historia. Amador Matar Embou se llamaba el director general aquel cuando se hizo el informe McBride. Eso generó un conflicto internacional muy fuerte. Bueno, la UNESCO siempre ha tenido mucho conflicto por la naturaleza de la función. No es política, la UNESCO trata de no inmiscuirse en aspectos políticos de la vida mundial, pero los temas son siempre temas álgidos, las minorías, la discriminación, el racismo, la inequidad. Estos temas en la actualidad han sido exacerbados, sobre todo por la presencia de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Es posible que eso comience a bajar, pero ha creado una situación. Sin duda. Bueno, todo, pero no solo con relación de oportunidades, ¿no? Para algunos países. No solo con relación. ¿Qué tú encuentras ahora mismo en la UNESCO en relación con esa correlación de fuerzas europeos, asiáticos, americanos? Bueno, yo pienso que la UNESCO, aun cuando en sus principios fundamentales se declara absolutamente apolítica, la realidad es otra cosa. Y por lo tanto, la presencia, por ejemplo, del presidente Trump, que odia el multilateralismo, porque Trump no acepta el multilateralismo. Para Trump todas las acciones de estados tan poderosos como los Estados Unidos tienen que ser bilaterales y en consecuencia eso le da una cierta ventaja en los procesos de negociación. ¿Por qué? Porque organismos multilaterales tienen que albergar la totalidad de los sistemas de pensamiento a nivel mundial, incluso hacerlos contradictorios dentro de los organismos que los representan. Y eso hace de la UNESCO una fuente de discordia, incluso sin proponérselo. No solo en lo que respecta, por ejemplo, la semana pasada nosotros tratamos el tema de la libertad de prensa, de la muerte de periodistas y de la impunidad. Y fue un tema en el que yo hice una intervención pequeña, pero que tuvo cierta aceptación. ¿Por qué? Porque en la redacción se hacía como elipsis de las causas. Entonces yo dije que había que ver una dialéctica bestial que vivimos en el mundo contemporáneo, que primero comienza por desacreditar los hechos, desnaturalizarlo, deslegitimar los hechos, relativizándolo. Es lo que, por ejemplo, en las estrategias de visión de lo que era la información de la prensa en la sociedad norteamericana se llama alternativa, lo que Trump llamaba la verdad alternativa. La verdad alternativa, ese es uno. Eso va directamente contra el centro de los medios de comunicación. Correcto, pero de ahí, y su labor. Pero de ahí la relativización de la realidad objetiva es un aporte del pensamiento posmoderno. En las viejas discusiones de Habermas, de Garodí, el problema de relativizar el dato fue siempre un problema angustioso entre estos dos pensadores que fueron los que generaron todo lo que hoy conocemos como posmodernidad. Yo no digo que, por ejemplo, Trump se haya leído a los posmodernos, porque Trump es probable que no haya tenido muchas lecturas en su vida, es muy pragmático, pero sin duda que le viene de ahí. Aprovechó, digamos, una estructura mental que le facilita. No, porque eso salta de las academias. El problema de la relativización del dato, de los hechos concretos, salta de las academias a la práctica y a la lucha política. Eso es una, pero se pasa a otra, que es la relativización de la verdad. Entonces la relativización de la verdad es un mecanismo bastante común en los gobiernos dictatoriales. Por ejemplo, en las grandes dictaduras no hay delitos comunes, porque todos los delitos tienen características políticas en las dictaduras, en los gobiernos dictatoriales, etc. Por lo tanto, hay una relativización de la... Hasta el pensamiento se convierte en delito. Exacto. El pensamiento. Entonces hay una relativización de la verdad. Y luego viene ya lo que sí va a generar el manto de la impunidad, que es la negación entonces, mediante la construcción de una verdad alternativa, de la verdad objetiva. Entonces ahí entramos en el marco de la impunidad. ¿Y cómo está la relación europeos, norteamericanos, asiáticos, europeos
en estas luchas que se expresan sobre todo en otros contextos del multilateralismo, y que la UNESCO no es tanto, pero porque ellos deciden se van. Estados Unidos se fue, por ejemplo. Sí. Ya. No Se fue Israel también. Se fue Israel, por supuesto. Ahí hay, bueno, pues muchos asuntos que surgen continuamente, pero no tienen, digamos, que tanta relevancia para el mundo. Irse de la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia, claro, obviamente, eso tiene un impacto terrible. Claro. Bueno, pero ¿cómo se da eso en la UNESCO? Bueno, en la UNESCO hay unas políticas generales destinadas a evitar ese tipo de elementos conflictivos. Por ejemplo, cuando se dan referencia a situaciones que pueden generar contradicciones insalvables, porque son insalvables en el marco de la UNESCO, no pueden ser ventiladas ni solucionadas. Entonces hay una especie de mecanismo que te manda al documento. El documento no aparece en los centros de debate, sino que el documento se convierte en una referencia de estudio. Y por lo tanto evita que en el momento, pero son realidades que están allí. La UNESCO funciona muy bien a partir de eso y hay mucha coexistencia, la gente cede espacio porque es un ámbito de discusión de ideas y es un ámbito donde... ¿Y quién es que más incide? En la UNESCO, bueno, sí, obviamente los grandes países, los países... ¿Los que más aportan recursos o los que tienen una mejor representación? La Comunidad Económica Europea, por ejemplo, influye mucho, tiene un peso específico, digamos, considerable, pero un ámbito como el de la UNESCO es muy aprovechable porque en realidad todo el mundo tiene voz. Yeah. Y al tener voz, capacidad analítica, uno influye y propicia transformaciones de propuestas, modifica redacción. Yo he ayudado a modificar algunas propuestas. Pero ya no hay problemas ideológicos, por ejemplo, sí, socialismo, capitalismo versus capitalismo, por ejemplo. No, de esa... Pero ahora sí entre países, chino y norteamericano. Por supuesto, claro, sí. Esas cosas se... Por ejemplo, el 5G y todo el tema de las tecnologías, eso no se discute ahí. Sí, y por supuesto que también tiene un espacio. Lo que pasa es que no es el ámbito para solucionarlo la UNESCO. La UNESCO tiene la visión técnica, tiene lo que supone el análisis de su aprovechamiento para el desenvolvimiento de la ciencia, para el desenvolvimiento de los procesos educativos, el ámbito de la cultura en el que se expresa la cultura, la innovación, los elementos de innovación que son tan preocupantes en la UNESCO porque atañen a los países en desarrollo, el hecho de la difusión y la práctica de la ciencia en países en desarrollo, que es algo que hay que estimular porque en países como el nuestro podemos comenzar a estimular las prácticas científicas en la educación primaria. Debo decir que el ministro de Educación está muy interesado en estos programas de UNESCO de implantar la enseñanza de la ciencia en las escuelas primarias, desde las escuelas primarias, complementando eso que queda como horas extra en el sistema educativo dominicano a partir de la tanda extendida. Pero estamos hablando de procesos iniciados hace muchos años por otros países, por supuesto, países europeos, sí, países del Medio Oriente, países en donde la educación ha evolucionado, países asiáticos, la India, donde la evolución educativa ha sido impresionante. Pero hay que comenzar, nosotros debemos comenzar, incluso hubo en una etapa de la Academia de Ciencias aquí en la República Dominicana, cuando el doctor Nelson Moreno Ceballos se implementó un programa de educación científica en las escuelas a nivel primario, con ayuda de las academias de ciencias, creo que inglesa y algunas de las academias de ciencias de la zona de las islas de habla inglesa. Aporte económico y una participación simbólica también del sistema educativo, prestando sus escuelas para experimentaciones y comprando algunos equipos que debieron haber tenido una continuidad en el tiempo para que se fueran sembrando como sistema del proceso de enseñanza-aprendizaje en la República Dominicana. Eso hay que retomarlo y UNESCO puede aportar infinitamente
a ese propósito. Retomar el programa de educación científica en los niveles primarios del sistema educativo dominicano. Y no decimos nada grandilocuente, porque la gente cuando oye decir la palabra ciencia, se imagina un tigre distraído, con mucho pelo, con care loco, y eso, pero eso no es la ciencia. La ciencia es tratar de determinar frente a un fenómeno determinado sus relaciones de causa-efectos, ver qué lo provoca, analizarlo. ¿Cómo justificamos nuestra presencia en la UNESCO, entendiendo que mucha gente entiende en República Dominicana que eso de la cultura, eso de debatir entre filósofos y teóricos asuntos de la visión y la conducción o interpretación del mundo, cuando en realidad, como dijo Marx, se trata de transformarlo? No, ese peso de la UNESCO, su capacidad de transformación. Sí. UNESCO tiene las instituciones nacionales, las representaciones de la UNESCO. Aquí hay una representación de UNESCO. Una oficina, ¿no? De UNESCO. De UNESCO, exacto. Sí. Dentro de la Oficina de las Naciones Unidas, que funciona muy bien. Y ahora tenemos la Comisión Dominicana de la UNESCO, que funciona en cultura, encabezada por Jesús Paniagua, un muchacho joven de mucha actividad, que son interlocutores de la UNESCO en el país. Nosotros allá, los proyectos de UNESCO los viabilizamos a través de la oficina de UNESCO aquí y de nuestra representación nacional. Pero la UNESCO tiene esa capacidad de transformación, aun cuando la UNESCO opera a partir de la acción de los estados, pero tiene esa capacidad de transformar las prácticas científicas, las prácticas educativas, las prácticas innovadoras, porque generan programas alrededor de estas metas. Y eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a aprovechar de organismos como la UNESCO. En la UNESCO no se va a ser dilectante, a discutir las grandes corrientes del pensamiento contemporáneo, hablar de Foucault, leerse a Buchmann, tratar las ideas provenientes de esa gama de pensadores que se ha generado alrededor de las consecuencias de la pandemia. La pandemia ha producido más filosofía, yo diría, que hasta la que se generó en el mundo griego. Hay más de 100, 200, 300 libros publicados de filósofos alrededor de las consecuencias y el impacto que la pandemia ha producido. No se dedica uno a discutir todas estas cosas. Estas cosas hay que saberlas para estar en un cónclave de este tipo, porque tú estás frente a los mejores y más capacitados pensadores de los países que están representados allí. Y en realidad lo que la UNESCO busca es que esas propuestas concretas, que son propuestas programáticas, se materialicen a partir de la acción de los estados a través de los organismos nacionales que tiene UNESCO aquí. Tanto la representación propia que está en la avenida Anacaona, dentro del edificio de las Naciones Unidas está el área de UNESCO, como la Comisión Nacional para la UNESCO, que está en educación. En cultura. En cultura, en el Ministerio de Cultura. Bueno, ¿cuánto tiempo pasaste en París? Ahora, 2 meses. Sí, un mes y pico. Un mes y algo. ¿Ha cambiado República Dominicana en ese tiempo? Respecto de su relación con UNESCO. No, en general, en política, en la visión. Bueno, yo creo que sí, ha habido mucho cambio. Encontraste cambio, ¿verdad? Por supuesto, y estoy viendo lo que es un anhelo de este país, que es tratar de desmontar la legitimidad de la práctica de la corrupción en el ámbito político. La gente no sabe ni tiene idea de lo que está ocurriendo. Yo escribí durante muchísimos años y escribo y pienso y analizo sobre este tema, pero este es un tema fundamental. Lo que está ocurriendo ahora, que hay por lo menos el punto de partida de conformar una justicia independiente de los factores políticos y dejar que esa justicia actúe, que cree referentes paradigmáticos, que cree paradigmas, modelos respecto de lo que no se debe hacer, y que haya por primera vez en este país un régimen de consecuencia sin persecuciones, sin alteraciones, sin prepotencias, sino tratando de
sacar a flote y desmontar lo que es un sistema de corrupción en la República Dominicana. Andrés, el presidente Luis Abinader ha hecho transformaciones. Se decidió Sí. la eliminación de la CDE, de la OISOE, del Consejo Estatal del Azúcar, se eliminó el despacho de la primera dama, ha habido reunificación, transformaciones, etcétera. Todo eso se ha tomado y se ha reducido incluso el costo de las instituciones públicas. Pero la mayor transformación Sí, yo lo creo. es haber sido el protagonista de la independencia del Ministerio Público. Ojalá que eso continúe, ¿eh? Sí. Porque en definitiva Y que se yo creo que es consolide. por primera vez los fiscales y el Ministerio Público en República Dominicana actúan sin tener que estar mirando hacia atrás o sin tener que estar preguntando, Y sin miedo. ¿seguimos actuando o no seguimos actuando o nos devolvemos? Porque en definitiva aquí se puso un narigón a los fiscales. Jean Así Alain es. Rodríguez impidió que los fiscales hablaran. Se les Total. quitó la palabra. Totalmente. Entonces, lo que estamos viendo ahora, yo no sé si tú lo interpretas de ese modo, es que un Ministerio Público está actuando por primera vez en la sociedad dominicana con independencia. Pero yo lo que quisiera... Hay gente que no lo cree, ¿eh? Pero yo quiero que el país analice lo que está pasando, que el país vea en esta apertura que estamos viendo la materialización de un aspiracional del pueblo dominicano que ahora podría lograrse. Si nosotros logramos fortalecer esa tendencia que parece que el presidente de la República está empecinado en mantener, de conformar un Ministerio Público independiente, el país va a conocer lo que en beneficios materiales supone tener un Ministerio Público independiente. La carta del presidente que él mismo Muy leyó buena. a sus ministros y altos funcionarios, le está diciendo, señores, ustedes como funcionarios y como ministros y nosotros como gobierno, metan en eso. no se metan en eso. Eso es un asunto del Ministerio Público y el Ministerio Público tiene independencia para actuar. No tiene que ver con nosotros. Sigamos haciendo lo que estamos haciendo, que nos toca, pero olvídense de hablar de asuntos relacionados con el Ministerio Público, que eso es de la parte, digamos, si tú quieres, bueno, pues de la política, Claro. porque hay gente que está pidiendo que el presidente meta su mano. Sí, mucha gente, pero no Y debe esa es la ser. tradición, y no debe ser. No debe ser. El presidente tiene que ser empecinado en lo que prometió. Él prometió aportar a la consolidación de un régimen de la justicia en este país, que tenga un régimen de consecuencia y que sea independiente. Yo creo que eso hay que consolidarlo. Cuando el país lo pueda ver materializado en la realidad, porque lo que se roba en este país tiene una dimensión inimaginable. Aquí cualquiera de esos corruptos, tú no lo matas por 2 o 3 mil millones de pesos. Aquí la corrupción es, a pesar de tener un Producto Interno bruto, modesto, aquí la corrupción es espeluznante, tiene un nivel muy alto. Y con un Ministerio Público que sea capaz de intimidar a estos corruptos, con un presidente que mantenga su decisión de respetar todo lo que constituye el ámbito del organismo persecutor del Estado, que son los fiscales, que es el Ministerio Público, con eso va a ser suficiente para dar los primeros pasos en la consolidación de un poder judicial separado de lo que constituyen los intereses Mira, políticos. nosotros fuimos testigos de cómo el anterior gobierno y la Procuraduría General de la República fueron dirigidos para que cuando asumiera el nuevo gobierno hubiese un control total y absoluto de las acciones del Ministerio Público. Sí, señor. Y no se pudiera hacer No se nada. pudieron, ciertamente. No se pudiera hacer Sin embargo, yo tengo miedo porque hay un segmento bastante fuerte de la Suprema Corte de Justicia que al final uno dice, y cuando estas cosas lleguen allí, el factor político no aparecerá ahí. El tema, Andrés, es el siguiente. Independientemente de que pueda llegar el factor político y de que los abogados sean muy inteligentes y busquen procedimientos, los expedientes parece que van a llegar tan bien documentados que no va a ser posible. Eso Digo, no sé, estoy sí, eso es pensándolo de ese modo. Sí, yo estoy leyendo una parte que conseguí de los expedientes
Pero eso es nada más que para las medidas de coerción. Sí, y me parecieron bien sustentados. Muy bien sustentados. Incluso van más allá de lo que tradicionalmente las medidas de coerción sustentan. Ya. Va mucho más allá. Y eso es esperanzador. Así es. Hacemos una última pausa en este diálogo con Andrés L. Mateo. Somos Grupo Acento, acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata, por $9.99 mensuales. A cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99. Con la colaboración Platinum, por $29.99, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciéndola. Andrés, no podemos desperdiciar la oportunidad para conversar de otro tema que a mí en particular me interesa y que creo que la gente que te conoce también. Hemos ganado un diplomático y hemos perdido al escritor. No. Claro. El violín de la adúltera. Ahora va a salir una edición especial del violín de la adúltera, por cierto. Sí. De lujo, porque... Pero Alfaguara fue que la publicó. Alfaguara la publicó primero Norma. Norma la publicó. Para América Latina, Norma, para América sí. Latina y cosas. Para Nueva York la publicó Alfaguara. Alfaguara, sí. Pero ahora la tiene Alfaguara, lo que era Alfaguara, bueno, lo que es Alfaguara, que es de una empresa... del país. Se vinculó con... italiana. Bueno. Y yo estoy en contacto con ellos para que me liberen ya de tus derechos. De los derechos, y se está preparando una edición de lujo bonita, muy bien, con cartón duro, la portada muy bonita. Pero bien, de acuerdo, esas son... Pero no, el escritor está ahí. El escritor está ahí, está escribiendo, ¿qué es lo que está haciendo? Voy a volver a mis columnas tradicionales. Lo que pasa es que era una etapa de adecuación, el tránsito de una forma de vida a otra, que lo pensé mucho, pero al final decidí aceptarlo. Y creo que habrá más escritor. Habrá más escritor. Por supuesto, más escritor que nunca. Ya. Porque por lo menos uno puede aprovechar bien las noches allí en París. No tengo tantas llamadas telefónicas. Que te interrumpa. aunque eso es inevitable. Ya. Pero la narrativa definitivamente es Sí. Yo creo que tu vocación. Sí, por supuesto. La poesía... No. Yo voy a sacar un libro de poemas también, donde voy a reunir una cantidad de textos de la década de los años 60, incluso mi libro Portal de un Mundo, que es un libro muy conocido, mi libro La Infancia y el Signo, que están en las antologías, sí. pero nunca se llegaron a publicar como libros. Y algunos otros libros de ese tipo que tienen que ver con la poesía. Y la narrativa vengo también con algunos textos nuevos, que finalmente voy a poder terminar, porque tú sabes que la pluriactividad que uno tenía y tiene en la República Dominicana a veces no te deja terminar un texto. Pero digamos, hay una novela ya elaborada, ya escrita o en proceso, que en algún tiempo, 1 año, 2 años, Sí. tengamos acceso a ella. Mucho antes. Tengo una novela pequeña, corta, pero que está a punto de terminar. Yo incluso la presenté a Editorial de Ciruela en España a través de
Ah, ya está escrita entonces. Bueno, lo que yo presenté fueron 11 capítulos pequeños. Y A Ciruela, es una gran editorial, sí, Ciruela. sí, claro. Ha publicado textos de dominicanos, yo he publicado en Alianza, y Alianza quizás sea quien la publique, aunque yo se la propuse a Ciruela a través de Treviño, que es mi representante. Y Treviño me dijo que sí, que la terminara, que la iban a publicar. La van a publicar entonces. Yo no la he terminado. Realmente lo que ¿Tiene he dado, nombre la novela? tiene un nombre, pero no me gusta avanzarlo, porque a veces uno lo cambia. Por ejemplo, El violín de la adúltera Sí. se iba a llamar La vieja dama indigna. Y yo no quise al final, por varios motivos. Pero por razones mercadológicas, a veces las casas editoriales le cambian sugieren títulos. Exactamente. Ya. Así es. Bueno. Bueno, pues, y de poesía, entonces el libro que se va a publicar es una recopilación. Exacto. Bien. De los años 60 Bien. a esta parte. Esto que te voy a preguntar te va a tocar muy fuertemente y lo A ver. reconozco. ¿Qué vamos a hacer para que en República Dominicana los rectores le reconozcan el Premio Nacional de Literatura Norberto James? Ay, Dios, no me hable de eso. Yo creo que ¿Qué vamos a hacer? no sabría qué decirte, pero yo quisiera decir que Norberto James, que está en una situación de salud ahora un poco precaria, es un escritor merecedor, El gran poeta de la generación. merecedor del los Premio 60. Nacional de Literatura. Norberto es una figura de grandes dimensiones, su constancia en el trabajo intelectual, el peso específico que tiene su obra en la literatura dominicana. Norberto representa un segmento minoritario de la sociedad dominicana que ha tenido una interactuación a través del tiempo y que ha generado grandes exponentes de la cultura dominicana. ¿Tú Como crees él. que lo ha afectado, que no lo vean los rectores, Sí, cómo el no. hecho de que él se haya ido a vivir a Estados Unidos? Y la propia desvinculación que tiene mucha gente que decide ahí con el ámbito de la cultura. Ah, desvinculación de los jurados con la cultura. Con la cultura real, con la verdadera. A veces se impone la inmediatez y en consecuencia muchas acciones de lobismo y eso logran obtener resultados. Y se hace pretérito, se olvida a autores como Norberto James. Es decir, Norberto es un autor merecedor del Premio Nacional de Literatura hace ya tiempo. Y eso hay que decirlo. Una persona como Norberto, cuya dedicación a la cultura, cuya producción intelectual en los Estados Unidos ha sido continua, porque él no ha vivido aquí en los últimos 30 años. Pero él no está desvinculado de En la realidad absoluto. dominicana tampoco. Toda su producción es es dialógica con la realidad dominicana, vive ese mundo de la realidad dominicana, pero además expresa una particularidad del sentimiento nacional que es esencial, porque es la que complementa el marco, el mosaico de la diversidad cultural en la República Dominicana. Norberto Cocolo. Norberto viene de San Francisco, de San Pedro de Macorís, es de los centrales azucareros. Sobre la marcha, por ejemplo, su primer libro, en el que yo personalmente participé hace ya tantos años, para poderlo tirar de forma artesanal, tiene los inmigrantes, quizá la elegía de mayor nivel que se ha escrito aquí, a la presencia del Cocolo, a la presencia de ese segmento de la realidad histórico-cultural dominicana, que tú no puedes desterrar, indesterrable por completo, que está allí. Norberto es un exponente, y yo quisiera que nos estuvieran mirando quienes deciden este premio, para que se le pueda considerar para este año, porque Norberto ya merece el Premio Nacional de Literatura. Yo estoy completamente de acuerdo. Nosotros nos hemos pronunciado en varias ocasiones, tenemos varios años Así es, repitiéndolo y diciéndolo para que los... Y es más, hemos llamado incluso a miembros del jurado. sí. Porque Yo son los espero que lo rectores hagan, yo universitarios, espero que hagan justicia que con hagan Norberto justicia, James. que no la hagan después de que muera. No, por Dios, que no esperen que muera, sino Que no esperen que que lo hagan muera. ahora.
Qué bueno. ¿Y algún otro elemento sobre el curso de la cultura dominicana, Andrés? Yo sé que hay muchas cosas. La atención que se está dando a muchos otros temas realmente a veces reduce el ámbito de la cultura, pero uno que te toca directamente es el papel del intelectual, el rol que juegan los intelectuales, la presencia del intelectual en el debate cultural, en el debate político. Yo creo que ¿Cómo es podemos fundamental, mejorar? pero es fundamental que la gente que pone ideas en circulación en este país se active y participe de la coyuntura. Y es muy importante, aunque usted se equivoque, pero es muy importante que los intelectuales piensen su realidad inmediata, que la conviertan en propuestas, que hagan el esfuerzo de participar y de coadyuvar a las mejores causas de este país. Los intelectuales suelen en este país sustraerse del debate, o como aquí hay tan poca posibilidad para que la reproducción de la vida material sea digna, se terminan plegando al silencio y normalmente se van consumiendo y desaparecen. Y desaparecen. Mira cómo se produjo lamentablemente la desaparición de uno de los filósofos más importantes que hemos tenido en los últimos tiempos. Y Luis Brea Franco, por ejemplo, un pensador. Yo y tú hablábamos ahorita yo te hablé del odio al pensamiento. Aquí hay una tradición histórica, porque el pragmatismo aquí ha sido brutal en la historia política y social dominicana. Y lo que termina como resaca, como experiencia negativa de la historia, es un odio al pensamiento. Casi todas las propuestas de regeneración social provenientes del pensamiento. Realmente se puede hablar de un odio al pensamiento en la tierra de Pedro Enrique Sureña. De Pedro Enrique Sureña, por ejemplo, ¿no? Pero de Eugenio María de Hostos. Pero es la realidad, mira. Pedro Francisco Bonó. Por ejemplo, Hostos es, en la República Dominicana, el único pensador sistémico que hemos tenido. Porque Hostos es un pensador de sistema. Un pensador de sistema piensa y propone para la totalidad de los elementos que se dan en la realidad propuestas de regeneración social. Hostos hizo una moral social, Hostos hizo una interpretación histórica, Hostos hizo una ética, hizo una estética, hizo una sociología. Y estableció un sistema de la educación. Que es donde más se programa y proyecta su personalidad, pero que es complementaria de todas las otras. Por eso Hostos es un sistema de pensamiento, y por eso las dificultades, por ejemplo, del trujillismo, para desterrar del pensamiento dominicano, de los intelectuales dominicanos, la influencia hostosiana, que no pudo hacerlo, a pesar de que se cambió la escuela trujillista por la escuela hostosiana, y se hizo la famosa encuesta del 54 que hizo el periódico El Caribe sobre la interpretación de la vigencia del pensamiento hostosiano. La mayor parte de lo que opinó, de la gente que opinaron en esa encuesta, eran hostosianos vergonzantes, y se demostraba en las respuestas que daban ambigua, a pesar de la era de Trujillo y del miedo que había al Trujillo omnipotente que gobernaba el país. Las respuestas eran colipandeo así, y todos eran hostosianos, porque no hay otro sistema de pensamiento en la República Dominicana que no haya sido el de Hostos. Claro, hemos tenido muchos otros pensadores, pero Hostos proporcionó un sistema de pensamiento. ¿Dónde terminó Hostos? Frustrado. Yo recojo en mi libro, Mito y Cultura en la Era de Trujillo, algunas de las cartas que Hostos le mandó desde Chile a el padre de los Ducudrey, a Feliservio Ducudrey padre, decepcionado del discipulado, porque todos se habían plegado, lo decía él en las cartas a Ducudrey, o a la pragmática que genera una realidad política y social como la dominicana de la época, o al dinero y a las dictaduras. Lo dice así. Hostos luchó contra dos dictaduras en el tiempo y en el espacio. La de Lilis, porque Lilis no quería saber del señor Hostos, y la de Trujillo, porque muerto Hostos, el trujillismo intentó desterrar el pensamiento hostosiano de este país. ¿Qué hizo Hostos en la República Dominicana? Mucha gente oye hablar de Hostos y lo oye hablar
en el plano de la pedagogía, pero ¿qué hizo en el plano de la pedagogía y en el plano del pensamiento? Fue el que terminó venciendo el escolasticismo en este país. En este país hasta Hostos se daba física ptolomeica todavía. Es una vaina increíble. Hasta Hostos había física ptolomeica en la República Dominicana. Dijo Pedro Enríquez Ureña que Eugenio María de Hostos murió de asfixia moral. Ah, sí. Una manera de describir. Y también dijo que fue de ganas de no vivir. De ganas. Eso es poético. No, pero lo dijo las dos cosas corridas. Las dos cosas. Sí, dijo de asfixia moral y de ganas de no vivir. Ganas de no vivir. Bien. Andrés, muchas gracias. No, gracias a ti. Qué bueno conversar contigo. Qué alegría conversar con un escritor, pensador, novelista, narrador, poeta, nuestro representante en la UNESCO, Andrés L. Mateo. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo. Hasta luego.